Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias católicas Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. El día de hoy es miércoles 13 de marzo de 2024 y estos son nuestros titulares. El Papa ha pedido al presidente de Ucrania que alce la bandera blanca y negocie la paz, pues no puede ganar la guerra contra Rusia. El cardenal Pizzaballa ha vuelto a pedir el fin de la guerra en Gaza y ha asegurado que allí está todo destruido y que no quedan ya ni alimentos ni medicina. La Iglesia copta ha dado por concluido el diálogo ecuménico con la Iglesia católica como consecuencia de la publicación Fiducia Supplicans. El obispo de Bérgamo ha pedido a sus feligreses que se unan a los musulmanes en la oración durante los días que dura el Ramadán. El Papa ha pedido a Zelensky, presidente de Ucrania, que tenga el valor de negociar la paz con Rusia, pues no puede ganar una guerra que ha provocado miles de muertos. El Papa ha pedido al presidente de Ucrania, Zelensky, que tenga la valentía de alzar la bandera blanca, lo cual suele ser entendido como una rendición, y negociar el fin de la guerra con Rusia. Es más importante que vea la situación, que piense en el pueblo, que tenga el valor de la bandera blanca para negociar. Hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es valiente, ha declarado el pontífice. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará esta guerra? Negociar a tiempo, buscar algunos países que medien. En la guerra de Ucrania hay muchos, Turquía se ha ofrecido, y otros, que no tengan vergüenza de negociar antes de que empeore, ha dicho en una entrevista a la televisión suiza. El Papa también ha contestado una pregunta sobre si se había ofrecido a negociar en los conflictos de Ucrania y de la Franja de Gaza. Estoy aquí y punto. He enviado una carta a los judíos de Israel para que reflexionen sobre esta situación. Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar al país al suicidio. Los ucranianos, con la historia que tienen, pobrecitos, los ucranianos en la época de Stalin, cuánto sufrieron. El Papa ha denunciado que detrás de las guerras está la industria armamentística. Hace un mes, el Economo me contaba cómo estaban las cosas en el Vaticano, siempre en déficit. ¿Sabes dónde están hoy las inversiones que dan más ingresos? En la fábrica de armas. Se gana por matar. Gaza es una ruina donde no queda nada, ni alimentos, ni agua, ni medicinas, ha asegurado el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. El cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, ha vuelto a hacer un llamamiento para poner fin a la pesadilla que está viviendo el pueblo palestino de la Franja de Gaza. A la gente no le queda nada. Faltan alimentos, agua y medicinas. Una tregua es posible, solo hay que quererla. La Iglesia local se compromete a rezar y a ayudar a toda la población. Un alto el fuego en Gaza es cada vez más urgente, dice el cardenal. Además de la terrible violencia de las bombas, está también la crisis de la vida ordinaria. Faltan alimentos, medicinas, agua. Por ejemplo, nuestros cristianos, dice, se las arreglan para cocinar una o dos veces y lo que cocinan debe bastar al menos para una semana. En los ojos del cardenal aún están vivas las terribles imágenes de aquellos hombres, mujeres y niños que hace unos días perdieron la vida en un intento de agarrar unas migajas de ayuda humanitaria. Quedé consternado, dice, con un suspiro que sabe a dolor. Consternado también por el caos en el que ha caído toda la franja. Al cardenal Pizzaballa no le parece adecuado que ahora se lancen paquetes de alimentos y artículos de primera necesidad en racimos con paracaídas. Necesitamos una solución más sistemática y coordinada, porque una opción de este tipo corre el riesgo de aumentar la confusión y quizás también el aplastamiento y las muertes. Los coptos han puesto fin al diálogo ecuménico con los católicos, tras la publicación de Fiducia Supplicans, que permite la bendición a parejas homosexuales.
La sesión plenaria del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Copta, bajo la presidencia del patriarca Taguadros II, ha decidido romper relaciones con la Iglesia Católica debido a fiducia supplicans. La Iglesia copta dio a conocer su opinión sobre la cuestión de la homosexualidad a través de una declaración emitida por el Santo Sínodo. En la misma, la Iglesia subraya su rechazo a las relaciones homosexuales. La Iglesia apoyó su opinión en varios versículos bíblicos que declaran claramente el rechazo de tales relaciones, contrarias a la naturaleza humana creada por Dios. La Iglesia Ortodoxa Copta afirma su firme posición de rechazo a todas las formas de relaciones homosexuales, ya que violan la Biblia y la ley por la que Dios creó al hombre varón y mujer, y considera que cualquier bendición de cualquier tipo para tales relaciones es una bendición del pecado, lo cual es inaceptable. La Iglesia copta ha tomado la siguiente decisión. Tras consultar con las iglesias hermanas de la familia ortodoxa oriental, se decidió suspender el diálogo teológico con la Iglesia católica, reevaluar los resultados del diálogo desde su inicio hace 20 años y establecer nuevos criterios y mecanismos para el diálogo futuro. El obispo de la diócesis italiana de Bérgamo ha pedido a sus feligreses que se unan a las celebraciones musulmanas del Ramadán, participando en sus oraciones. La diócesis italiana de Bérgamo insta a los sacerdotes a explorar oportunidades para el diálogo interreligioso durante lo que llaman el mes sagrado del Ramadán, haciendo hincapié en la importancia de unirse a las prácticas de oración y las comidas con los musulmanes. El padre Massimo Rizzi, al frente de la Oficina para el Diálogo Interreligioso de la diócesis y firmante de la directiva, ha datado la carta según el calendario islámico, 23 de Shaban de 1445, lo cual ha generado reacciones adversas. Resaltando la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y su documento conjunto con el gran imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, Rizzi aboga por la mediación sacerdotal como pilar del diálogo interreligioso, crucial para la paz mundial y considerado un deber para cristianos y otras comunidades religiosas. Robert Spencer, un destacado erudito islámico, ha criticado la percepción de que el Ramadán pueda servir como una oportunidad para el acercamiento con los musulmanes, describiéndolo como una ilustración de las limitaciones y fracasos del diálogo interreligioso y señalando el enfoque del Ramadán en la yihad como principal servicio a Alá. A pesar de la petición de diálogo de la diócesis, con la esperanza de contribuir a la resolución de conflictos en el Medio Oriente, Spencer subraya que el Vaticano no ha confrontado aspectos controvertidos, como la postura de Hamás hacia Israel, citando directamente de los estatutos de Hamás, que proclaman la destrucción de Israel como un objetivo hasta que el Islam prevalezca. Críticas adicionales han surgido respecto a la invitación a orar durante el Ramadán en contextos litúrgicos católicos, con voces como la del periodista italiano Aldo Maria Valli y la novelista Elisabetta Sala, expresando preocupación por la dirección de estos esfuerzos de diálogo interreligioso y los incidentes previos de profanación en las diócesis, apuntando a un desvío de los principios cristianos fundamentales. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las soluciones que se están ofreciendo a la crisis entre el Vaticano y los obispos alemanes. Pendientes aún de que se celebre dentro de unos días la reunión prevista entre las autoridades del Vaticano y los representantes de la Conferencia Episcopal Alemana para debatir a propósito del Consejo Sinodal Alemán, han empezado ya a surgir algunas propuestas de conciliación entre ambas posturas. Una de ellas la ha protagonizado el cardenal Kasper, alemán, que ha sido muy crítico con el Consejo Sinodal alemán. Recordemos que el Consejo Sinodal que pretenden los alemanes es un consejo en el cual
los laicos, sacerdotes y el obispo, los obispos en el caso de la conferencia episcopal, los párrocos en el caso de las parroquias, entran con igualdad de derechos en cuanto a voz y voto, y que el obispo, la conferencia episcopal, el obispo o el párroco tiene el deber de acatar y de llevar a la práctica lo que han votado en esa reunión. Bien, Casper ha dicho que habría una vía intermedia y ha propuesto lo que él hizo cuando era obispo de Rotemburgo, antes de ser llamado al Vaticano por San Juan Pablo II, lo que él hizo en esa diócesis, un consejo sinodal diocesano, los laicos tienen derecho a voto, pero después de haber votado es el obispo el que tiene que aplicar ese resultado, lo que se ha decidido por votación. No queda muy claro en lo que ha dicho Casper si el obispo, en su caso el párroco, tendría la obligación de aplicarlo o se podría reservar un derecho de veto. En cualquier caso, la situación evidentemente es tensa porque si el obispo o el sacerdote en la parroquia no estuvieran de acuerdo en conciencia con lo que la mayoría, integrada, repito, en igualdad de condiciones también por laicos, con lo que la mayoría ha decidido y ha aprobado, habría una tensión, porque si lo rechazan, en el caso de que pudieran rechazarlo, si lo rechazan van a verse muy presionados, incluso atacados, por lo menos en determinados medios de comunicación. Y si lo aceptan, cuando no están de acuerdo con ello, pues estarían yendo en contra de su propia conciencia. Este debate importantísimo, creo yo, que nos retrotrae a algo que ya ha ocurrido en la Iglesia hace unos cuantos siglos, lo que se conoció con el nombre de conciliarismo. A mí me parece que es lo mismo, aunque con distintos nombres. Ya en el siglo VII y desde luego en el siglo XI, con el cardenal Humberto de Silva Cándida, se plantea la cuestión de si hay alguna autoridad por encima de la del Papa para poder destituir a un Papa en el caso de que éste caiga en herejía. Otra autoridad, un poco más tarde, en el siglo XII, es el monje camaldulense Graciano, el que recoge los cánones con las decretales, y que él va también a plantear la cuestión de la posibilidad de destituir a un papa que cae en la herejía, entendiendo la herejía no solo como profesar o defender un error teológico, sino también como fracasar en la misión de mantener unida a la Iglesia. Pero esto se ceñía al hecho de qué hacer si un papa es hereje, y estos teorizaban sobre distintas opciones. Más tarde, y entramos ya en el siglo XIV, la situación se modifica. Pensadores importantes de esa época, por ejemplo Marsilio de Padua o Guillermo de Ockham, ya teorizan que el Papa no tiene la autoridad suprema, sino que es el cuerpo, el conjunto, es decir, la cabeza, el Papa con el resto de los miembros, o dicho de otra forma, el Papa con los cardenales o el Papa con el concilio, quien tendría esa autoridad. Y que por lo tanto el Papa, la cabeza, tendría la obligación de llevar a la práctica lo que el conjunto aprobara. Si los cardenales o el concilio dicen una cosa, el Papa no puede oponerse a ello. Estamos hablando ya del siglo XIV. En este contexto, esto eran teorías de algunos pensadores, que por supuesto había otros que opinaban lo contrario. Quizá el más conocido de todos es Guillermo de Ockham, también Marsilio de Padua o Juan de París. Pero en este contexto ocurre algo terrible en la Iglesia, el llamado cisma de Aviñón, en el cual en esa época hay dos papas gobernando la Iglesia, y cada uno consideraba al otro un antipapa. Llegó incluso a haber tres, pues que se elige un tercer papa para que los dos anteriores dimitieran, y al final los otros dos no quisieron dimitir, y hubo un tiempo en que hubo tres papas en la Iglesia.
se reúne un concilio en la ciudad de Constanza y en ese concilio, centrado sobre todo en el problema de la existencia en ese momento de dos papas, se llega a la conclusión de que el concilio está por encima del papa. Es decir, de alguna manera se aceptan las teorías de Marsilio de Padua o de Guillermo de Ockham. El concilio está por encima del papa y así el concilio podía destituir a los dos papas y nombrar un tercero, que fue lo que se hizo. Bueno, estaba ceñida esa aprobación en el concilio de Constanza a la cuestión de que había que resolver el problema de que había dos papas en la Iglesia. 1414-1418 dura ese concilio. Estamos ya en el siglo XV. A continuación, unos años más tarde, 1431, se inaugura en la ciudad de Basilea otro concilio. Tenía otros temas, pero este sobre todo. Y ahí ya no se afirma que en ese contexto de que hay dos papas, el concilio está por encima del papa. Ahí ya se afirma que en cualquier caso y al margen de cualquier circunstancia, el concilio está por encima del papa y que el papa tiene la obligación de aceptar y de implementar lo que decida el concilio, lo que decidan los cardenales. El papa reinante, ya en ese momento solo había uno, el papa Eugenio IV, se niega a aceptar estas conclusiones del concilio de Basilea y el concilio, muchos padres conciliares abandonan ciertamente el concilio, los que quedan decretan que el papa Eugenio es un antipapa, le deponen y eligen a otro. Ponen al duque de Saboya como papa, año 1438, y en ese momento volvemos a tener dos papas. Uno, que es el que ha nombrado el concilio de Basilea, que el papa Eugenio no reconoce como legítimo, y otro, el papa Eugenio, que dice que él es el papa legítimo y que no acepta las conclusiones del concilio. Afortunadamente, el duque de Saboya dimitió como papa 10 años más tarde y se resolvió el problema. Este es el problema llamado del conciliarismo. El concilio por encima del papa. Y tiene una cierta similitud con lo que ahora mismo están proponiendo los alemanes, aunque ahí más que conciliarismo quizá habría que decir que es un sinodalismo. El sínodo, el consejo sinodal, mejor dicho, por encima de la conferencia episcopal, del obispo o del párroco. La conclusión a la que se llegó fue que el papa es quien convoca el concilio, y si no, ese concilio no es legítimo, y que el papa tiene el derecho de no implementar lo que el concilio apruebe. Es decir, el concilio puede decidir lo que quiera, pero el papa tiene el derecho de no aplicarlo, de no darle su consentimiento a esas constituciones o a esos decretos aprobados por el concilio. Esta es la situación actual en el tema del concilio. Esto, por ejemplo, ha tenido sus consecuencias relativamente recientes en el último concilio ecuménico que se ha celebrado, el Concilio Vaticano II. Convocado legítimamente por San Juan XXIII, llevado adelante bajo la presidencia de su sucesor, San Pablo VI, durante el concilio es sabido, no es ningún secreto, que aquella minoría liberal que manejaba el concilio chocaba en algunas de sus propuestas con lo que San Pablo VI creía, y que extraoficialmente el Papa hacía llegar a esa minoría sus reservas sobre lo que estaban tratando y les decía: si aprobáis esto, tal y como lo estáis preparando, yo no lo voy a firmar y vamos a ir a un enfrentamiento público. Eso llevó a la cesión por parte de unos y por parte del otro, y como consecuencia algunos documentos del concilio tienen una cierta característica de documento constitucional, de la constitución de un Estado, es decir, ni es tuyo ni es mío para que pueda ser de todos. Pero la consecuencia, la hemos visto en estos años, ha venido a la hora de aplicar esos documentos que tenían
en algunos aspectos un punto de ambigüedad porque había sido fruto de la cesión de unos y de la cesión del otro. Vamos a ponernos de acuerdo para que podamos hacer un documento en el que todos coincidamos, aunque no sea ni perfecto para ti ni perfecto para mí. Y por eso se habla, después del Concilio Vaticano II, de la necesidad de una hermenéutica, es decir, de una interpretación. Ratzinger, como teólogo, después como prefecto de doctrina de la fe y después como papa, planteó la cuestión de hacer una hermenéutica de continuidad. Es decir, esos documentos que podían, como una constitución civil, entenderse, leerse y aplicarse en un sentido o en otro, Ratzinger plantea la necesidad de que se interpreten y se apliquen respetando lo anterior, hermenéutica de continuidad, mientras que otros, por ejemplo la llamada Escuela de Bolonia, plantearon lo contrario. Hay que aplicar los documentos conciliares con una hermenéutica de ruptura con respecto a la tradición. Hay que empezar de alguna manera y en algunos puntos hay que empezar de nuevo, hay que dejar atrás el pasado. Estas son las consecuencias y lo estamos viendo, viviendo y en algunos aspectos por la tensión que hay interna en la Iglesia también padeciendo. ¿Qué va a resultar de este diálogo entre los alemanes y el Vaticano? No lo sé. Personalmente creo que sería un error que los sínodos nacionales, diocesanos o consejos parroquiales, que los sínodos dejaran de ser consultivos. Creo que sería un error. Los consejos tienen que ser consejos. Es muy importante escuchar a los consejeros. Es muy importante. Tienen que ser tomados en serio. El consejo parroquial, el consejo presbiteral, el consejo episcopal, los consejos de que se rodean las conferencias episcopales tienen que ser escuchados y tomados en serio. Los laicos tienen que ser tomados en serio y en el consejo, por supuesto, que se puede votar. Pero los consejos tienen que ser consejos. No pueden convertirse en unos órganos que o bien presionen al obispo, al párroco, o bien incluso obliguen para que hagan las cosas en contra de su conciencia. Si los consejos dejan de ser consejos, nos retrotraemos 5 siglos y posiblemente tendremos las amargas consecuencias. Entonces no hay que olvidar que el rechazo por parte de Ingenio IV de lo que se aprueba en el Concilio de Basilea, que el concilio está por encima del Papa en cualquier circunstancia, el rechazo de eso fue el caldo de cultivo del cual surgió más tarde Lutero y la Reforma luterana. Otro asunto que me preocupa mucho, la salud del Papa. Sigue con la bronquitis, él sigue haciendo su programa de audiencias, pero no puede hablar. Pero lo que ocurrió el miércoles a mí me ha resultado muy doloroso. El Papa está con bronquitis, ha ido a un hospital, al Hospital Gemelli, para ver si tenía o no una neumonía haciendo un TAC, pero no han dado el resultado de ese TAC, pero desde luego la bronquitis la tiene y él mismo lo dice y no puede leer los discursos. En estas condiciones, ¿cómo es posible que le sometan a estar 1 hora o más en la plaza de San Pedro con el frío que hace, que no estamos en pleno invierno, pero hace frío, a las 9:30 de la mañana, y que le pongan en el papamóvil y que le pasen por la plaza, que el papamóvil no va a toda velocidad, pero al fin se mueve? ¿Cómo es posible que hagan esto con un anciano de 87 años? Si tiene bronquitis, lo normal es que las audiencias, en caso de que él quiera hacerlas, se celebren en el aula Nervi, en el aula Pablo VI, donde está más resguardado. Es lo que yo haría con mi padre. Yo no les pondría con bronquitis y sin poder hablar y con dificultad en la respiración, yo no les pondría al aire frío de la mañana. Me parece, sinceramente, un maltrato. Y solo se me ocurre una cosa y no es muy halagüeña.
Si así le tratan los que supuestamente le tienen que cuidar y supuestamente le quieren, con estos amigos me parece que el Papa no necesita enemigos. Hay que cuidarle. Tiene 87 años y no se le puede exponer y someter a riesgos innecesarios. Si quiere hacer las audiencias, eso es una decisión suya. Si quiere seguir teniendo una visibilidad pública, yo pido por favor que sea en el aula Pablo VI y que no se les ponga al frío para que no sufra más. Rezamos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más importantes de la Iglesia. Además, te invitamos a seguir nuestro canal Magnificat TV para no perderte de la misa, del rosario y de las homilías. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.